Estamos de acuerdo en que la educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad. Aunque no lo parezca, detrás de cada aula, detrás de cada libro, incluso detrás de cada maestro, hay una estructura financiera y administrativa que determina cuánto y cómo hay que financiar hasta en la cosa más mínima en la que pueda fijar. En Argentina este sistema viene siendo objeto de debate hace un par de años ya. Una de las propuestas que viene resonando mucho, gracias a Javier Milei, es la propuesta del sistema de vouchers. Acá aparecieron preguntas como, por ejemplo, ¿la educación va a dejar de ser pública? ¿Esto significa que se privatizan las universidades y las escuelas? Es decir, ¿cuánto nos va a costar? Y lo más importante, ¿cómo joraca funciona este sistema de vouchers? Si estás en este video, me imagino que primero y principal querés entenderlo bien, porque es la forma en la que podemos pensar por nuestra cuenta, básicamente. Si entendemos algo, podemos opinar y hablar. Si no, simplemente repetimos lo que dice el resto. Si querés la respuesta rápida, con el sistema de vouchers la educación sigue siendo gratis. Sí, básicamente. Ahora, si querés una respuesta un poco más larga, que incluso puedas utilizar de argumento cada vez que debatas este tema con alguien, ya sea a favor o en contra, entonces, bueno, quédate porque este es el mejor video en el que pudiste caer. En este video te voy a explicar varias cosas. Desde cómo se financia actualmente la educación, qué es el sistema de vouchers, cómo funciona, cuáles son sus beneficios, sus desventajas, y bueno, qué otros países lo aplican, y si en Argentina sería viable hacerlo o no, y en caso de ser viable, cómo se podría hacer. Para mí, compartir estas propuestas es importantísimo, no solamente como educadores o comunicadores, ya que sé que mucha gente que está viendo este video es comunicadora, sino que principalmente por nuestra responsabilidad ciudadana. Parte 1. El problema actual de la educación. La educación, ok, en esencia es inversión en nuestro futuro, eso es un hecho. Sin embargo, la forma en la que, bueno, se administra y financia, sobre todo en Argentina, puede que nos deje nuestras dudas. Así que vamos a ver básicamente qué pasa con la plata que el gobierno determina que tiene que ir a educación. Primero y principal, tenemos que entender que el presupuesto destinado a educación no va directamente a las escuelas. Eso no es así si ustedes pensaban que era. Es decir, pasa por muchísimos niveles de administración y burocracia, y cada uno de estos niveles consume y pica un poquito de ese presupuesto. El resultado es que del total asignado para la educación, solamente un poquito termina en las escuelas. Es decir, no un poquito, pero sí, digamos, mucho se chupa en los organismos. A mí ya saben que me gusta explicar todo con ejemplos y manzanitas, así que vamos a darle un ejemplo para explicarlo mejor. Supongamos que el gobierno nacional asigna 100 millones de pesos para educación en una provincia específica. De esos 100 millones, el Ministerio de Educación podría tener un 10% para programas nacionales, coordinación, evaluación y otros gastos administrativos. Quedan 90 millones. Después esta plata baja al Ministerio Provincial, que podría consumir un 25% de esos 90 millones. En administración provincial, definición de currículos, capacitación docente y otros gastos. Quedan 67.5 millones. Después, esos 67.5 millones, suponiendo que parte de ese dinero se destina a municipios con organismos educativos, estos, bueno, podrían consumir un 10% de los 67.5 millones. Ahora, ¿en qué? Bueno, en mantenimiento de infraestructura, en programas locales y otros gastos. Quedan 60.75 millones. Por último, después pasan instituciones descentralizadas que podrían recibir, por ejemplo, un 5% de los 60 millones. Esto lo hacen para financiar programas específicos y gastos administrativos. Quedaron aproximadamente 57.7 millones. Finalmente, después de pasar por todos estos niveles, de los 100 millones iniciales que se destinaron a la educación, 57.7 son los que llegan directamente a las escuelas para ser invertidos en la educación de los estudiantes. ¿Entendemos el problema? Y ustedes seguramente me dirán, alto, pero es que todo eso es necesario. Ok, es necesario si tuviéramos un sistema más eficiente. Si tuviéramos estos resultados, pero con sistemas que no tengan que andar gastando la mitad del presupuesto en personas que por ahí ni siquiera son eficientes, porque si se destinaran 57 millones a educación y los otros 43 a personas que van a hacer más eficiente el sistema, hasta te lo entiendo, pero eso no sucede. Esta distribución fragmentada incluso puede llevar a desigualdades en la calidad y en el acceso a la educación. Mientras algunas escuelas pueden recibir fondos adecuados, otras pueden quedar básicamente pobres. Además, también tenemos el problema de la falta de transparencia en la distribución del presupuesto, cosa que puede generar problemas incluso hasta para la rendición de cuentas. Y no sé, cosas como por ejemplo la identificación de áreas de mejora, que es importantísimo. Es decir, qué funciona y qué no. Ok, lo que no funciona lo sacamos, lo que funciona lo expandimos. En definitiva, la educación es mucho más que un número en un presupuesto. Es claramente el futuro de una nación. Por lo tanto, es importantísimo analizar y entender cómo se distribuyen estos fondos. Más que nada para que podamos buscar y encontrar formas de maximizar el impacto para que esto vaya directo a los estudiantes. Parte 2. El sistema vouchers. Ok, acá llega el sistema que justamente viene a intentar solucionar los problemas anteriores y que el presupuesto no pase tanto por ahí, por todos los niveles que vimos antes, sino que vaya en mayor parte directo a las familias para que puedan sustentarse. Esto es buenísimo porque vos le das el poder a un padre que tenga la posibilidad de decir dónde mandar a su hijo y en qué invertir el dinero que está destinado en educación. Es decir, es plata que solamente vas a poder gastar en educación. Son como tarjetas o créditos que vos tenés solo para educación. Entonces es importante que esto sea así. El concepto de vouchers educativo fue propuesto por primera vez en los años 50 por el economista Milton Friedman. Su idea central era que, en lugar de financiar directamente a las escuelas, el Estado debería proporcionar vouchers a las familias que podrían usarlos para pagar la educación de sus hijos en cualquier escuela, ya sea pública o privada. Ahora, ¿cómo funciona esto? Simple. Cada familia recibe un voucher, que es esencialmente un cupón con un valor monetario determinado, y este voucher representa el monto que el Estado está dispuesto a invertir en la educación del estudiante. Los padres pueden decidir en qué escuela desean usar el voucher. Las escuelas, a su vez, reciben el valor del voucher como financiamiento por cada estudiante que las elige. Ahora, ¿qué implica esto? Primero y principal, elección.
Los padres básicamente van a elegir meter a sus hijos en donde tengan ganas. No lo sé, donde les quede más cerca, donde esté más afín con lo que ellos crean que quieran estudiar y muchas otras cosas más. Incluso si vas a la universidad, esto sería lo mismo. Vas a poder estudiar en cualquier universidad, no solamente limitarte, por ejemplo, a la UBA. Esto a su vez genera el siguiente punto, que es competencia. Como ahora el padre es quien elige y no el Estado el que te ofrece, las escuelas van a tener que pelearse entre ellas, es decir, un ambiente competitivo para poder hacer que tengan la mayor cantidad de vouchers. Es decir, si más personas eligen tu escuela es porque es mejor, entre comillas. Entonces recibes más financiamiento. Entonces se van a estar peleando para ver cuál es la mejor escuela. Esto crea un ambiente más competitivo y hace que, no sé, se especialicen en los rubros o que mejoren. Esto justamente llega al tercer punto, que es la diversidad. Esto significa que pueden surgir mayor diversidad de ofertas educativas. Como las escuelas van a buscar diferenciarse y demás, incluso pueden cubrir algunos segmentos de mercado que antes no estaban cubiertos, o incluso especializarse. Ahora, obviamente tenemos algunos desafíos. Primero, es importantísimo asegurarnos de que todas las escuelas tengan un estándar mínimo de calidad y que no se discrimine en la admisión. Después tenemos el reto de la equidad. Habría que garantizar que todos los estudiantes, sin importar su situación financiera o geográfica, puedan tener educación de calidad. Pero bueno, en definitiva, en resumen, este sistema lo que intenta hacer es darle el poder a las familias de que elijan en dónde mandar a sus hijos, o darte a vos como estudiante el poder de elegir en qué universidad estudiar y crear más competitividad entre las, instituciones educativas. Entonces, es como si la UBA fuera privada y vos tuvieras la plata para financiarla. Estamos hablando de que si vos querés ir a una universidad pública que sea buena, ¿a cuál vas? Y sí, bueno, voy a la UBA. Si bien obviamente no es quizá igual de estética que la UADE, no deja de ser una buena universidad. La UBA es una excelente universidad. Depende para qué igual, ya veo que me saltan. No, porque específicamente esta materia está lleno de, no sé, este otro materia está lleno de... Bueno, en fin, creo que se entiende el punto a donde voy. Se entiende de que ahora en vez de tener que elegir a esa, vos tenés la plata y si la querés elegir, la elegís. Si hoy estudias en la UBA y querés elegir la UBA, la podés seguir eligiendo. Pero ahora si querés ir a la UADE, querés ir a la UTN, no lo sé, a la que vos tengas ganas, vas a poder ir. Porque vas a tener la plata, vas a tener un voucher que te va a pagar la educación que quieras. O sea, no estarías limitándote a solamente una y que esa una se maneje como quiera. Sino que al ser todas privadas, vos vas a elegir la mejor. Y se van a tener que pelear todas entre sí para ser las mejores. Pero la pregunta ahora es, ¿qué pasa con todos esos organismos del Estado que antes existían, que se encargaban de hacer un montón de cosas para hacer que la educación sea pública? Es decir, ¿qué pasa con todas esas personas que estaban trabajando, los ministerios de esto, las subsecretarías de esto, de lo otro? ¿Qué pasa con todo eso? Vamos a poner el mismo ejemplo que antes. El gobierno nacional destina 100 millones de pesos para educación en una provincia en específico. Primero y principal, de esos 100 millones, el organismo podría retener un 5% para la administración, emisión y supervisión de los vouchers. En este caso se ahorra todo lo que costaba armar programas nacionales, coordinar y evaluar otros gastos administrativos. Entonces quedan 95 millones. Ok, ahora va directo a las familias. Nos ahorramos todos los intermediarios y estos 95 millones bajan a la familia. Supongamos que en esta provincia hay 95.000 estudiantes elegibles para recibir un voucher. Perfecto. Cada familia recibe un voucher de 1.000 pesos para ser usado en la escuela privada de su elección. El total distribuido directamente a las familias es de 95 millones. Después, en cuanto a las escuelas privadas, cada escuela establece sus tarifas de matrícula. Supongamos que en promedio una escuela cobra 1.200 pesos por un estudiante al año. Una familia que tiene un voucher de 1.000 pesos debería cubrir la diferencia de 200 pesos por su cuenta o buscar una escuela con una tarifa más baja. Las escuelas privadas redimen los vouchers y reciben el financiamiento directamente del organismo regulador. Y aunque el sistema es predominantemente privado, el Estado podría tener programas de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad o estudiantes con necesidades especiales. Supongamos que el Estado destina un 3% del presupuesto inicial, que serían 3 millones, para estos programas de apoyo, que podrían incluir vouchers de mayor valor, subsidios adicionales o programas de tutoría. Las escuelas privadas compiten entre sí para atraer a los estudiantes, y también sus vouchers, y las familias tienen libertad de elegir a la escuela que mejor se adapta a sus necesidades y presupuesto, incluyendo a los estudiantes, que ahora podrán elegir a qué universidad quieren ir. Ahora vemos que básicamente este sistema podría llegar a ser efectivo, y obviamente estos números son ficticios. No existe una escuela que te cobre 1.000 pesos por un año, es un hecho. No existe una universidad a la que pague 1.000. Son números ficticios. No, bueno, Dalton, pero es que si me das números ficticios no me sirve. Bueno, ¿querés que te diga cuánto podría llegar a gastar el Estado en educación? Hay una ley, que es la ley de... creo que es una ley de educación, en el artículo 9, que te dice justamente que no se puede destinar menos del 6% del PBI a educación. El PBI en Argentina ronda más o menos los 500.000 millones de dólares. Entonces, bueno, estamos hablando de que el 6% de eso son 20 billones de pesos argentinos. Depende a cuánto calculen el dólar, ¿no? Si quieren lo calculamos con el dólar a 1.000 y nos da 30 billones de pesos. En definitiva, estamos hablando de que si lo dejamos en 20 es 200.000 veces más que el ejemplo que di recién. Así que tranquilo que la plata sí alcanza y sí se puede financiar. Ahora solamente les surgen preguntas como por ejemplo, ¿cómo se solicita un voucher? ¿Habría personas que tengan vouchers de un valor más alto que otras personas? En caso de que sea así, ¿de qué dependería? La gente rica que puede mandar a sus hijos a las mejores escuelas o que puede ir a las mejores universidades, ¿también tendrían vouchers? Bueno, primero principal, esto ya depende de cada país. Es decir, cada país define cómo aplicarlo y de qué forma. Pero si quieren podríamos hacer más o menos una vista de lo que hacen los
países que principalmente aplican este modelo y entender. Primero principal está el tema del registro. En la etapa del registro, las familias que estén interesadas sí tienen que registrar. Acá seguramente le tenés que dar, no sé, información sobre tu situación, quizás socioeconómica, tu nombre, tu apellido, tus datos, etc. Después tenés un proceso de verificación. El Estado ve tus datos y se encarga de determinar tu elegibilidad. Es decir, si sos apto para recibir el voucher, en caso de que sí, cuánto valor tendría. Y después, cuando hablamos de cuánto valor tendría, tenemos que ver también si los vouchers van a ser todos iguales o va a haber una diferencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Después de eso se hace la emisión. Ahí se emite el voucher. El voucher puede ser una tarjeta de crédito, un cupón, puede ser algo físico o algo digital, pero es la única finalidad, ¿no?, que tiene ese voucher, es que se pueda hacer usar en educación. Después tenés la etapa de redención. Cuando vos ya lo tenés, simplemente vas a la escuela que querés, presentás el voucher y bueno, se descuenta después de lo que tengas que pagar o simplemente no pagas nada, dependiendo de los valores. Después, en cuanto al valor del voucher, existen dos formas. Tenés un valor uniforme, que es el mismo valor para todos los vouchers. O sea, digamos, todos los vouchers valen de, no sé, 10.000, 100.000, 200.000, lo que sea. Todos los vouchers valen lo mismo, o por ahí todos los vouchers valen diferente dependiendo de algunas características. Ahora, ¿cuáles son esas características? Creo que, por ejemplo, en Suecia, me parece, lo que se hacía es justamente calcular el costo por estudiante, y dependiendo del costo por estudiante, más o menos se hacía un cálculo y entonces eran todos los vouchers iguales. Porque vos haces un promedio de cuánto te cuesta a un estudiante estudiar, entonces sabes más o menos el promedio y eso es el valor del voucher. Pero básicamente, en caso de que sea variable, o sea, las familias con menos recursos podrían tener un voucher quizá más alto. Esto sería para que, si una persona te puede pagar una educación privada, y está bien que la pague. Si una persona no te lo puede pagar, pero quiere ir igual, está bien, dar un voucher más alto. También por la ubicación geográfica, es decir, donde tenés una ubicación que estás muy alejado, son zonas muy rurales y demás, también puede que tenga un voucher más alto por la complejidad o la dificultad de acceder a una educación de calidad. Pero bueno, nada, en fin, hay otros factores, pero son esos los principales. Después tenés otro factor, otra idea, ¿no? Que es ¿cuánto vale el voucher? Bueno, el valor del voucher se define por muchas cosas, como por ejemplo el presupuesto educativo. Hay que ver cuánto se le destina a la educación. En base a eso, ya cuando sabemos cuánto se le destina a la educación, tenemos que ver si lo podemos hacer también, por ejemplo, por el costo promedio por estudiante, como en Suecia. O sea, en todo el país tenés a 100 estudiantes y tenés a 100.000 pesos, el promedio sería que cada estudiante te cuesta 1.000 pesos. Entonces vos sabés que si tenés que emitir 355 vouchers, vas a tener que usar 355.000 pesos, porque cada uno te va a salir 1.000, porque el costo promedio de un estudiante es de 1.000 pesos. Un ejemplo, me encanta, ojalá valiera 1.000 pesos. Mamita. También después podés definir su valor por el objetivo. Es decir, si el objetivo, por ejemplo, es promover la equidad, la situación económica es el principal factor. En definitiva, como digo, esto lo define el país. Pueden haber muchas opciones, pero lo más normal es eso, es el costo promedio por estudiante o por situación socioeconómica. Tiene menos plata, le damos más para que tenga más posibilidades. Tiene más plata y le sobra la guita, le damos menos plata porque ya se lo puede pagar. En definitiva, es eso. Parte 3. Aplicabilidad y consecuencias en Argentina. Ahora seguramente tienen una gran pregunta. ¿Es aplicable en Argentina? Esto sería un desafío terrible, pero increíble. Primero y principal porque hay mucha gente que en otros países entiende o los datos nos muestran que ha fallado. Tranquilamente podría ser por otras cosas, es decir, podría haber fallado por otros factores, porque hay mucha gente que te dice no, porque en todo lugar donde se aplicó falló. Bueno, puede ser desde tu perspectiva, pero es entendible que esto depende de qué forma lo interpretes y de qué forma lo analices. Es un debate muy amplio que no vamos a tener acá, tampoco voy a estar para discutir si falló o no falló, simplemente digo que incluso si se aplica mejor que en otros países puede dar mejores resultados. Eso en respuesta a cómo se aplicó en otros países. Sí, en Suecia justamente cada vez el rendimiento académico es menor, pero repito, eso no sabemos si está relacionado directamente con este sistema. También tiene que ver con que también los padres quizá tengan muchísima más carga, más presión, porque todas las decisiones de la educación de sus hijos pasan por ellos. A qué escuela ellos lo quieren llevar, qué útiles le van a comprar, qué van a hacer con su educación, todo ellos. En fin, hay muchos factores que realmente no quiero tocar, pero si se aplica mejor que en otros países, puede dar resultados positivos, creo yo, personalmente. Es decir, si se hace diferente, puede en Argentina indiscutiblemente funcionar. Pero después, yendo al objetivo, ¿qué significa hacerlo en Argentina? Bueno, primero y principal, privatizar todo significa que ya nada más sería del Estado. Es decir, no lo administraría el Estado, sino que sería privado y sería justamente parte del sector privado. Ahora, seguiría siendo gratis. Es decir, el Estado no va a pagar directamente el costo, la estructura y el mantenimiento de esas universidades. Van a autofinanciarse, es decir, la gente va a elegir pagarte, pero esa plata con la que vos pagaste la va a dar el Estado. Esa es la única diferencia. Antes el Estado te daba como 3 casitas y vos elegías cuál. Ahora el Estado te cierra todo y todo que se haga por competencia y que las más competentes queden, y vos tenés 30.000 casitas y elegís la mejor. Las casitas que no vayan se van a desaparecer porque ya nadie las va a mantener. Esto hace que solamente queden las cosas de calidad. Bueno, en teoría debería ser así. ¿Qué estás haciendo ahí? Fácil, estás haciendo que el Estado responda a la demanda y no que el Estado ofrezca.
Eso no tiene que suceder. En áreas con muchísima densidad demográfica, esto, bueno, podría funcionar perfectamente. En áreas con menos, quizás más complicado por la accesibilidad a contenidos de calidad. Después tenemos la cultura educativa, que tenemos muchos sectores que podrían rechazar esta idea. Y después tenemos la diversidad regional. Este es el más heavy, porque básicamente todas las provincias se tienen que poner de acuerdo para hacerlo en Argentina. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Primero, los padres tienen la posibilidad de elegir a dónde mandar a sus hijos sin problema. Después, las escuelas podrían innovar en sus métodos y en sus formas de enseñar para atraer a más estudiantes. Por ende, más vouchers, por ende, ganan más. Después, al reducir la burocracia y justamente toda esta parte administrativa de fondos y demás, hacemos que más plata llegue directamente a las aulas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias negativas? Porque nada es lindo. Nada es perfecto. Tenemos desigualdad. Si no se regula correctamente, hay que las escuelas más populares aumenten sus tarifas, aumenten todo, y bueno, nada, la gente que tiene bajos recursos no podría acceder. Pero esto ya nos metemos en tema de meritocracia. Esto no sé si es una desventaja, porque significa que mientras más valor aportás y más prestigio tenés, es porque más aportás a la sociedad, entonces técnicamente te mereces costar más, que te paguen los que puedan, pero bueno, nada, repito, ya nos metemos en un tema más meritocrático que es otro debate, así que no lo vamos a ver. Después tenemos el tema de la calidad. En busca de la rentabilidad y de ganar más plata, muchas empresas van a sacrificar la calidad de sus contenidos. Pero esto nuevamente es un tema muy profundo. Puede pasar, puede no pasar. En Suecia sí pasa, sí sucede. En los países que se aplica esto a veces pasa. No es muy común, pero suele pasar. O sea, no se puede negar. Pero nada, es como buscarle el pelo a huevo, creo yo. Es decir, después si ustedes quieren estudiar casos donde se aplicó y funcionó, o se aplicó o no funcionó, ya se los deja a ustedes. Este sí fue el sistema de vouchers y así es como funciona. Ahora, legalmente, ¿y por qué creo que es difícil aplicarlo en Argentina? Más allá de si funciona o no funciona, más allá de si creo que puede ser efectivo resultar. Ahora, sí, listo, pero no es que viene alguien y dice, incluso el presidente no puede venir y decir, bueno, vamos a aplicarlo. No, tiene que pasar por 1000 cosas. Para que se apruebe la implementación de un sistema de vouchers en Argentina, la propuesta tendría que atravesar un intrincado laberinto burocrático, comenzando por la elaboración y presentación del proyecto ante las comisiones legislativas pertinentes, seguido de debates y modificaciones en ambas cámaras del Congreso Nacional, sin olvidar la necesidad de obtener el aval de los consejos educativos provinciales, la ratificación de las legislaturas provinciales en caso de requerirse cambios en sus respectivas leyes educativas, y culminando con la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Todo esto, obviamente, sin mencionar las posibles intervenciones de organismos de control y supervisión educativa a nivel nacional y provincial. Teniendo en cuenta también la magnitud del cambio, sería importantísimo llevar a cabo consultas populares y debates para entender un poco las opiniones y las preocupaciones de la sociedad. Después se hace un piloto. Antes de una implementación a gran escala, lo recomendable es realizar programas piloto en ciertas regiones o ciudades para evaluar el impacto y ajustar el sistema según sea necesario. En definitiva, este sistema, obviamente, si bien no es la solución mágica a todos los problemas educativos, propone una solución, te tira ahí como una posibilidad de tocarlo, pero no significa que va a ser todo privado, no significa que vos no vas a poder tener universidad gratis, no significa que no vas a poder estudiar gratis más y si no tenés plata no vas a poder estudiar. No significa eso, ¿ok? Es otra alternativa que le cuesta menos al Estado, que hace que todo sea más eficiente, se crea muchísima más competencia y es una dinámica mucho más de mercado y quizá jodiendo un poco, jugando con el tema de pasar del Estado más al sector privado. En definitiva, para mí, repito, yo creo que puede funcionar. Si se aplica diferente a otros países y se mejora, se puede aplicar. El problema es que tendría que pasar por 350.000 procesos, que eso es lo que está difícil justamente. Que pase todo si se haga a nivel nacional. Por lo menos por ahora, diría yo. Pero esperemos que se pueda aplicar y que se haga bien. Porque ya sabemos que la educación está hace siglos igual, no cambia una bosta y va de mal en peor. Así que, ¿qué perdemos con intentar? Te leo en los comentarios porque me interesa. Yo de estos temas aprendo todo el tiempo. Así que escucho tu opinión y nada, te voy a estar leyendo. Así que si querés, vayan a los comentarios, debaten entre ustedes. Yo voy a ver todo, voy a reír un rato y voy a aprender un montón. Este es mi video, este fue mi aporte. Espero que les haya interesado. Ya saben que soy programador y tienen videos si quieren aprender a programar. Tengo cursos en mi canal principal. Bueno, nada, no me voy a autohacer publicidad. Este video llegó a su fin. Yo soy Dalto y nos vemos en la próxima.